El artículo 9 del Estatuto Tributario Nacional. Vamos a entender un concepto que es el de residencia fiscal en el país. Y este concepto es importante porque es relevante para personas que tengan que declarar impuestos en Colombia o no. Vamos a entender quién es un residente fiscal. Entonces, artículo 9 del Estatuto Tributario. Si una persona natural o sucesiones líquidas, murió una persona y pues sus herederos tienen que distribuirse las cosas que tenía el difunto, sus herederos naturales. Mientras esa división no se haga, ahí hay una sucesión ilíquida, es decir, que el fallecido, por decirlo así, va a tener que seguir declarando, si es obligado, su impuesto de renta hasta que el juez determine que ya se puede repartir las cosas que tenían o que entre los herederos que tenía el difunto. Mientras no lo haga, la persona fallecida, por decirlo así, pues tiene que seguir declarando. No él, obviamente. Alguno de sus herederos tiene que en nombre de él hacer esa declaración. Porque una persona que sea considerada residente en Colombia tendrán que declarar por sus ingresos tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. Pero si la persona natural no es conocida como residente fiscal o no tiene residencia fiscal en Colombia, solo estará sujeta a impuesto en Colombia sobre sus ingresos de fuente nacional y sobre su patrimonio de fuente nacional. Es muy importante esta diferencia. Si es residente, si se determina que es residente colombiano para efectos fiscales, tiene que declarar sobre sus ingresos en el exterior y en el país. Si es no residente para efectos fiscales, declarará únicamente sobre sus ingresos que tenga poseídos en Colombia y sobre su patrimonio que tenga poseído en Colombia. Esa es la diferencia. Ahora, ¿quién es residente? Para poder saber eso. O sea, aquí está diciendo cualquiera, no todas. Son varias condiciones que vamos a leer, pero si cumple una sola, ya se considera residente. Es lo que está diciendo acá, que cumplan cualquiera de las siguientes. Entonces vamos a ver cuáles son esas condiciones. Carmen es peruana. Llegó a Colombia, hoy es 24 de julio. Llegó el 24 de julio y estuvo de aquí hasta el 31 de diciembre de este año. Pregunta, ¿Carmen sería residente para efectos fiscales en Colombia? Llegó hoy 24 de julio. Se fue el 31 de diciembre para su tierra, Perú. ¿Carmen es residente para efectos fiscales? Entonces vamos a contar, digamos, 30 días desde agosto, ¿no? Agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre, 30 de diciembre. Son 5 meses por 3, 150. Ajá. Más 8 días de julio, no alcanzaría a cumplir ese requisito si se fue el 31 de diciembre. Ahora, vamos a suponer que ella vino, estuvo esos 5 meses, se fue para Perú y volvió al país, volvió a Colombia por allá en marzo y estuvo de marzo a julio. ¿Sería residente en el país? Claro, porque se suman los 158 días que habíamos puesto, más 60 días, 90 días, perdón, de la estadía en el siguiente año. Continuo o discontinuo, no tienen que ser los 6 meses seguidos. Continuo o discontinuo. ¿Y cómo sabe el gobierno nacional si esa persona estuvo cuál es el documento que soportaría eso? El pasaporte. Se incluye el día de llegada y el día de salida, porque hay personas que no lo incluyen. Entonces, en esos ejemplos, hay personas de verdad que por su trabajo tienen que venir un mes, se vuelven un mes para allá, vienen un mes acá, se van para otro lado. Tiene que tener ese control para saber si es residente en el país o tiene residencia en otra jurisdicción. Pero entonces, ojo porque acá dice, se considerará residente a partir del segundo año gravable. O sea, por el 2025, Carmen no sería residente. Pero ya en el segundo, que fue cuando se cumplió, ahí sí empieza a cumplir con las obligaciones como tal de un residente fiscal. Entonces, el punto de partida para ella, que fue su primera vez que vino al país, ¿cuál fue? El 24 de julio. Entonces me paro en el 24 de julio del 25 y me voy hasta el 24 de julio del 26. En ese periodo es en el que tienen que haber transcurrido 183 días de manera continua o discontinua para ser considerado residente fiscal. Porque un periodo cualquiera de 365 días. ¿Cuándo parte? Pues la primera vez o el primer día que llegó al país. 24 de julio del 25, perdón. Me voy al 24 de julio del 26 y en ese trayecto, entonces es donde reviso el pasaporte a ver si sumados mis entradas y salidas pasé de esos 185 días, 183, perdón.
¿Y esto para qué? Para saber si sus ingresos, como dijimos acá, los declara por renta global, o sea, declara todos los ingresos que tenga en Colombia, o declara únicamente sobre los ingresos que tenga en el país o que haya obtenido en el país. Listo. Segundo, compañera, por favor. Encontrarse por su relación en el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país que se encuentran en el mismo respecto de toda parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante año o periodo gradado. Un embajador, a pesar de que esté en otro país y permanezca ya todo el año, se considera residente fiscal. ¿Por qué? Porque es un empleado colombiano con relación con el Estado colombiano y que está cumpliendo una misión en otro país. A pesar de que esté cumpliendo una misión en otro país, para efectos fiscales se entiende como residente colombiano. Soldados que de pronto, bueno, ya no, eso ya no pasa, pero hace algunos años, los que ya son un poquito mayorcitos, recuerdan que acá mandaban soldados para una cosa que llamaba Vietnam, ¿no? A una guerra en Vietnam. Esos soldados, a pesar de que están por allá por fuera del país, para efectos fiscales tienen que cumplir las obligaciones como si se entendieran acá, según lo que estamos leyendo en este numeral. Tercero, ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable a su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país o el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional o el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país o el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país o habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, jurisdicción calificada por el gobierno como un paraíso fiscal. Entonces acá hay una combinación de factores que pueden hacer que una persona, a pesar de que esté en el exterior, sea considerada residente fiscal colombiano. ¿Listo? Entonces vamos a entender lo que eso significa. Es ser nacional, o sea, haber nacido en Colombia, tener pasaporte colombiano, ser colombiano de nacimiento y que se cumpla cualquiera de las condiciones que están ahí. Entonces, por ejemplo, me fui yo a trabajar a Chile, pero mi esposa y mis hijos están en Colombia. Para efectos fiscales, ¿qué pasa? Yo sigo siendo residente fiscal colombiano. En el parágrafo vamos a ver una diferencia que se puede encontrar. Pero en líneas generales, eso es lo que significa. Que mis ingresos, la totalidad de mis ingresos, si la mitad de los ingresos o más son obtenidos en Colombia, así yo vivo en el exterior, soy residente fiscal colombiano, si soy colombiano de nacimiento. O mi patrimonio. Entonces, la suma de mis bienes, de mi patrimonio bruto, todo lo que tengo, si más de la mitad está en Colombia, así yo vivo en el exterior, para efectos fiscales soy residente colombiano. O cuando la DIAN me llama, puede ser que yo esté viviendo afuera, soy colombiano, estoy afuera, tengo una empresa afuera, un contrato afuera, y la de administración de impuestos me requiere, me dice, venga, usted no ha presentado renta acá en Colombia, como residente fiscal en Colombia. Ah, no, es que yo no tengo renta en Colombia, yo no soy residente fiscal. Demuéstremelo. Si no lo demuestra, es residente fiscal colombiano. ¿Cómo se demuestra? Ahora sí leamos el parágrafo, por favor. Parágrafo. Las personas naturales nacionales que, de acuerdo con las disposiciones de este artículo, acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, deberá hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante el certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces, expedido por el país o jurisdicción del cual se haya convertido residente. Entonces puede ser que una persona que cumpla alguna de estas, pues la jurisdicción de allá diga, no, usted es residente fiscal de acá, de Chile, en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces hay un documento que se llama certificado de residencia fiscal. Entonces si la administración de impuestos de allá de Chile le dice, no, es que para nosotros usted es residente fiscal chileno, pero usted dice, no, es que mi esposa está allá o mi patrimonio está allá. Estoy poniendo un ejemplo porque no lo tengo, pero suele ocurrir. Entonces en esos países dicen, mira, a mí no me importa si su esposa está por fuera o no, mis leyes son estas, mis reglas son estas y usted las cumple. Y acá no me importa si su esposa está acá o no. Desde que usted esté generando ingresos acá, para mí usted es un residente fiscal de acá. Entonces hay esta diferencia
Entonces, ¿qué toca hacer? Toca sacar el certificado de residencia fiscal y decirle a Colombia, mire, a pesar de que mi esposa y mis hijos están acá o mi patrimonio está acá en Colombia, yo no soy considerado residente fiscal en Colombia porque las leyes chilenas me dicen que soy residente fiscal de este país. Pero eso se acredita a través de ese documento que se llama certificado de residencia fiscal. Porque puede estar uno en una disyuntiva, no en todos los países las normas son iguales. Hay unos convenios y unos tratados en los cuales, por ejemplo, los países miembros de la OCDE, en las que está Colombia, digamos que hay unas normas similares y no se pisan la manguera, por decirlo así, entre ellos. Pero puede haber países que no estén incluidos en esta zona y tengan una legislación diferente. Entonces hay que cumplir la legislación en la que uno está. Entonces simplemente uno lo acredita a través de ese documento, ese certificado. Profesor, ese es el único documento necesario porque pues aquí dice el 50% de los ingresos, tal, pues ya estamos hablando de un tema meramente matemático, estadístico, una cantidad. Tampoco, no toca hacer cosas de notaría tampoco, ni nada de eso, ni cuentas bancarias o eso. Bueno, depende porque es que, por ejemplo, si tú tienes un trabajo allá en Chile, en el ejemplo que estamos poniendo, estás trabajando allá en Chile, listo, tienes una parte de los ingresos, pero adicionalmente prestas un servicio desde allá, acá en Colombia, que acá se considera ingresos en Colombia, entonces sí tienes que determinar cuál porcentaje pesa más para poder saber dónde soy residente. Entonces, el certificado funciona, pero digamos cuando hay una contradicción entre la norma local y la norma en la que uno está. Pero en líneas generales, pues hay que basarse en esta información. Entonces, uno termina el año fiscal y coge sus certificados de ingresos, los que tiene de Colombia y los que tiene del exterior. ¿Cuál peso más? ¿Cuál pasa del 50%? El de Colombia. Listo, soy residente en Colombia y tengo que cumplir allá en Colombia a pesar de que me encuentre en otra jurisdicción. Pero sí, no se necesita ni documentos notariados, ni, ¿cómo es que se llama? Apostillados, cuando es en el exterior. No, Sí, no es necesario. apostillados. Eso pasó hace poquito con esta sentencia de esta pastora que le asignaron una sanción de 3.805 millones de pesos colombianos, que ya están en el exterior, pero pues se le comprobó todo, pues su dinero y todo eso acá en Colombia, ¿no? Claro, Básicamente es un caso similar a lo que estamos mirando acá, ¿no? claro. Ella estaba alegando que no era residente fiscal en Colombia, que no tenía que declarar sobre eso, pero pues la norma demostró que sí. Parágrafo. No serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3, pero que se reúnan pero que reúnan una de las siguientes condiciones. Primero, que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fe en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Segundo, que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. El gobierno nacional determinará la forma en que las personas a las que se refiere ese parágrafo podrán acreditar aquí lo dispuesto. Realmente, mire que todo lo que leímos acá como que pone el dedo en la llaga y dice, bueno, si tiene el 50% más de sus ingresos allá, donde está viviendo, pues listo, ya es residente fiscal de ese país. Acuérdense que lo importante para saber eso es saber que si es residente, insisto, declara en Colombia sobre sus ingresos recibidos en Colombia y sus ingresos recibidos en el exterior. Si no es residente en Colombia, declara únicamente sobre sus ingresos recibidos en el país, pero si cumple las condiciones para declarar, tiene que declarar. ¿Quiénes están obligados a declarar? Esta es una de las grandes preguntas. Y la verdad es que el estatuto no dice quién está obligado a declarar. Ustedes nunca van a encontrar en el estatuto quién está obligado a declarar. Lo que encuentran es quién no está obligado a declarar. ¿Quién no está obligado a declarar? Eso es lo que encuentran. Y tiene que cumplir, para no estar obligado a declarar, tiene que cumplir con los 5 requisitos de los que habla, este es otro documento que vamos a estar hablando, el DUR, Decreto Único Reglamentario 1625, en su artículo 1.6.1.13.2.7, donde dice cuáles son los requisitos para ser no considerado obligado a declarar. Este lo están viendo acá en pantalla. Primer requisito
es el requisito de patrimonio. Y es si una persona natural no tiene un patrimonio bruto. ¿Qué significa patrimonio bruto? Patrimonio bruto es solo el patrimonio sin ningún tipo de reconocimiento de gastos, ¿no? De deudas. De deudas. O sea, todo lo que tengo, así lo deba. Yo compré un apartamento, pero lo debo todo, se lo debo al banco. No importa. Ya eso hace parte de su patrimonio bruto. Otra cosa es el patrimonio neto, que puede ser cero o menos de cero, que debe más de lo que tiene. Eso pasa en otro país, no acá en Colombia. Eso no pasa acá, que a veces uno debe más de lo que tiene. Pero una cosa es eso y otra cosa es el patrimonio bruto, que es la sumatoria de todos los bienes que estén en cabeza del contribuyente. Entonces, dentro de esos puede estar, por ejemplo, la suma de, tomé el valor del 2024 porque para efectos de la renta, como vamos a hacer rentas del 2024, vamos a trabajar con la UET del año pasado, con la UET todavía del 2024, para efectos de los ejercicios y de las cosas que vamos a hacer. Todos tienen claro que la UET, ¿sí? Entonces, es una unidad de medición de ciertos asuntos tributarios, la cual se actualiza cada año y con la cual se miden ciertas obligaciones y responsabilidades. Entonces, en el estatuto no aparece, por ejemplo, en pesos los valores, simplemente aparece en VT. ¿Por qué? Porque pues cada año se actualiza la VT. Entonces tendrían que estar actualizando esta información cada año. Entonces, uno coge el valor de la VT, lo multiplica por la tabla y ahí sí determina si está obligado o no. Entonces, para patrimonio bruto, que es la suma de todos los bienes poseídos en cabeza de la persona, es el mínimo de 4.500 VTs. Y acá entonces tienen que sumar todo lo que tenga la persona a 31 de diciembre del año. Todo es apartamentos, casas, fincas de habitación, vehículos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDTs, saldos en Nequi, porque por allá se les olvida que eso hace parte del patrimonio. Luz Mari, ¿estás levantando la mano? Sí, profe, por ejemplo, aquí en el caso si un inmueble lo tiene, digamos, está a nombre tanto de las cosas, ¿sí? Ahí cómo sería, ahí se tiene en cuenta la mitad o cómo. Lo que diga la escritura, si la escritura dice 50-50, entonces cada uno tomará el valor que le corresponda. Tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, los que se basan en los reportes de la DIAN, en esos reportes, por ejemplo, no aparecen los vehículos o las motocicletas que tenga una persona. A veces no aparecen. Entonces alguien va y mira, no, pues según la página de la DIAN, no, usted no cumple el tope del patrimonio. Pero mentiras que tenía por ahí un carro o una moto y ese carro o esa moto lo hizo pasarse del tope. Y después le llega un requerimiento de la DIAN diciendo, oiga, usted es declarante de renta. ¿Cómo así si en su página usted me dijo que no tenía todo ese patrimonio? Primera lección, no hay que basarse totalmente en lo que diga la página de la DIAN. Puede haber vacíos allá o puede ser que hayan reportantes que hayan reportado una información y después la corrijan y le hacen quedar a uno mal. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer para hacer bien declaraciones de renta, muchachos, mi consejo, primer consejo de este diplomado es tengan todos los documentos físicos o digitales que ustedes le soliciten a sus clientes y hagan una relación de lo que recibieron de los documentos y puedes mandarle un correo diciéndole, mire, usted me pasó para la renta estos y estos y estos saldos o estos y estos y estos documentos, de tal suerte que si después el día de mañana llega la administración a decirle, oiga, usted no declaró parte de sus bienes o no declaró parte de sus ingresos, se le diga a su cliente, mire, qué pena, pero lo que usted me pasó y me certificó que me entregó fue esto. Yo le dije a usted, entrégueme todo, pero tampoco puedo entrar hasta su cocina a saber qué es lo que tiene o no tiene. Cuando hagan declaraciones, asegúrense por favor que les entreguen toda la información o que por lo menos esa persona esté de acuerdo con lo que ustedes tienen que recibieron de la persona. Digamos que bueno, el patrimonio bruto pues también son los inmuebles. Si el inmueble está a nombre de un menor de edad y supera el tope, ¿a ese menor de edad le toca declarar renta? Sí, señora, pero lo hará a través de un tutor o representante. O sea, ¿el RUT tocaría sacarlo el representante o el No, menor de edad? el RUT lo saca el menor de edad, ¿sí? Ok. Pero la declaración, digamos, la hará el papá o la mamá o el tutor
en nombre de esa persona. O sea, entra como en nombre de un tercero, mejor dicho. Ah, o sea, entraría a presentarlo como cuando uno presenta el de la empresa. Correcto, correcto. En nombre Ah, de ok. un tercero. Sí, señora. Ok, gracias. Sí, señora. Listo. ¿Quién más está preguntando? Luz Mari. Profe, Señora. tengo una duda. ¿Usted me puede, por favor, refrescar la memoria? Con respecto a los requisitos, ¿son los 5 o puede ser cualquiera de los, o deben ser exactamente los 5 que se... Cualquiera de los 5 que se supere ya es declarante de renta. Cualquiera. Ah, No tiene que cumplir los 5. Con uno solo que cumpla, ya tiene la obligación. vale, profe, gracias. Sí, señora. Gina. ¿No? Es que tengo una duda. Señora. Si por compras, digamos, por transferencias y todo, tengo mi tope se pasa, pero no tengo cómo justificar mis ingresos, ¿ahí cómo hago? O sea, Vamos para allá. tengo por compras y depósitos. Ya vamos para allá. Listo. Ya vamos para allá. Vamos en el primero. ¿Listo? Que es el patrimonio. ¿Alguna duda en el tema del patrimonio? ¿Patrimonio específico? Listo. Creo que por ahora patrimonio ya. Segundo, ingresos brutos inferiores a 1.400 VTs. O para el 2024, 65.891.000. Ingreso es todo aquello que aumenta mi patrimonio. Esa es la definición de ingresos. ¿Sí? Entonces, si uno tiene ingresos brutos que suman más de 1.400 VTs en el año, pues ya es declarante de renta. Así no tenga el patrimonio, así no tenga los consumos, así no tenga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por ingresos, entonces, cuenten ahí salarios, prestaciones sociales, todo lo que sea laboral. Y súmele, que no, que por aparte tengo un negocito en la casa, un emprendimiento, que llaman ahora. Entonces, si se factura y si se perciben ingresos por ahí, también tendrán que sumarlos. No, que adicionalmente tengo un CDT y ese me renta un rendimiento mensual y me lo consignan por ahí en mi cuenta. Eso también hace parte de los ingresos. Entonces, la suma de todos los ingresos, sin incluir la venta de casa de habitación, esa no se incluye para estos efectos. O sea, por ejemplo, pues yo me gano el mínimo, pero vendí la casita donde vivía. Pues en teoría, por la venta, si es un ingreso, sí, es un ingreso. Pero ese no se tiene en cuenta para estos efectos, aunque sí se tienen en cuenta las consignaciones que llevamos para allá. ¿Listo? Esto en cuanto a ingresos. Ahora sí, lo que preguntaba la compañera. Consumos mediante tarjetas de créditos que no pasen de 1.400 VTs o 65.891.000 para este año. A ver, compañera, pues si uno tiene una tarjeta de crédito y empieza a consumir con esa tarjeta, pero sus ingresos no respaldan esas compras, pues puede ser un poquito sospechoso para la administración. La DIAN le va a decir, bueno, pero si usted tiene una tarjeta de crédito y se gastó 66 millones en el año y su ingreso es el mínimo, pues puede pasar. O sea, nadie está diciendo que no, pero llama la atención. ¿Sí? Llama la atención. Igual, Darla una vez. si consumió, tiene que declarar. ¿Cómo lo va a explicar? No, mire, es que yo le presté la tarjeta a mi esposo porque él no tiene vida crediticia, entonces pues me tocó a mí comprar las cosas de la casa con mi tarjeta de crédito. Bueno, eso podría ser una justificación. ¿Sí? Pero pues los consumos están en su nombre, entonces tiene que declarar. Ahí sin nada que hacer. Ojo con este de compras y consumos, porque hay personas que no tienen en cuenta, por ejemplo, compraron, su nombre lo indica, compraron un apartamento. No, es que yo me gano el mínimo, yo no tengo ingresos de 1.400 VTs, mis ingresos a lo sumo llegan a 40 millones de pesos al año. Sí, pero si se escrituró una compra de un apartamento a nombre suyo por un mayor valor a 65 millones, pues tiene que declarar. Acuérdese que declarar no necesariamente significa pagar, pero tiene que cumplir con la obligación formal de declarar. ¿Y esto por qué se hace y por qué los topes son relativamente bajos? Pues precisamente el gobierno lo que busca es evitar el famoso lavado de activos o el lavado de dinero, ¿sí?
porque ustedes saben que hace algunos años, pues estos topes no existían o eran mucho más altos, entonces, ¿qué hacía la gente con malas intenciones? Pues decía, venga, présteme su cuenta y yo le consigno ahí una plata, unos 30 millones que me van a pasar y yo le doy ahí, y le doy su milloncito de pesos. Uno dice, uy, pues por prestar la cuenta que me gana 1 millón de pesos, magnífico. Pero pues a veces venía con plata que no era del todo limpia, ¿sí? Y se limpiaba, por decirlo así, a través de esas consignaciones. Entonces, la DIAN, para evitar eso, el gobierno nacional lo que ha hecho es ir disminuyendo esos topes precisamente para evitar esa clase de cosas. El tema de las consignaciones, por favor, ténganlo en cuenta. Yo tengo clientes míos que, por ejemplo, ustedes saben cómo funciona o qué es una cadena, ¿sí? Una cadena de ahorro. Como un ahorro, solo Es que un no es ahorro. con un Entonces, banco. vamos a ahorrar 10 Y si personas no es 100 por mil, un banco, Sí, es ¿quién como un ahorro de certifica? un grupo. perdón, 100.000 pesos semanales. Esta semana me toca a mí, la otra semana le toca a Carmen, la otra semana le toca a David y así sucesivamente. Pero una persona es la que la organiza o la que recibe la plata. Entonces, todo le consignan a él. Y él después le pasa al NECI del que le toque la semana. Pero ahí hay una consignación. ¿Es un ingreso? No, no es un ingreso. No es un ingreso. Pero es una consignación. Y acá no le está diciendo que las consignaciones sean necesariamente por ingresos. Consignaciones. Ejemplo número 2. No, es que en el trabajo mío me pagan porque ellos tienen convenio con Davivienda, pero a mí me sale mejor pagar por Nequi. Entonces, a mí me pagan la nómina ya en Davivienda y yo el mismo día que me la pagan, me la paso a Nequi y de Nequi empiezo a pagar. ¿Usted lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero ¿qué está pasando ahí? Ahí hay dos consignaciones. Una, la que su empresa le pagó el sueldo, y otra, la que usted se está transfiriendo a su cuenta de Nequi. Son dos consignaciones que puede ser, insisto, no son ingresos, porque fiscalmente no es que esté aumentando su patrimonio, pero sí es una transferencia a un depósito bancario. Entonces, cuando se hacen esa clase de consignaciones, si superan las 1.400 VTs, también se hace responsable de declarar impuesto de renta. Perdón, profe, quiere decir que en el tipo de consignaciones lo que hace la DIAN es sumar las consignaciones, sea del banco que sea, así sea el mismo dinero. Así sea el mismo dinero. Es lo que, o sea, la DIAN lo que hace es sumar, no más. Suma las consignaciones. Entonces tiene una consignación en Nequi que le certifica el Banco Colombia, y otra consignación que le certificó la vivienda. Ellos no se ponen a mirar, es la misma plata, él se la pasó de acá para acá. No, ellos ven dos consignaciones, que si sumadas se pasan de las 1.400 VTs, pues lo hacen responsable y obligado a declarar impuesto de renta. Profe, ¿y eso cómo se declara? También las personas que reciben ingreso para terceros por el trabajo u otras razones. Entonces, esas personas no están obligadas a llevar contabilidad, entonces no usan la contabilidad como un medio de prueba, ¿sí? Pero tienen que ser muy juiciosas, o sea, mi consejo es, sean muy juiciosas y tengan muy clara las cuentas de esa plata, diciendo, mire, si yo la recibí, pero no es un ingreso para mí, es un ingreso para Pepito Pérez, yo simplemente estoy sirviendo acá de puente. Ejemplo. Padres irresponsables en otro país que no es Colombia, les llega la demanda por alimentos. Entonces ellos dicen, uy, no, eso me van a quitar por derecha el sueldo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces ellos, ¿qué hacen? Le dicen, venga, hermano o papá, recíbame usted la plata, que le consignen en su cuenta mi sueldo y usted me lo pasa a mí. Entonces el pobre papá que no tiene nada de impuestos ni no sabe nada, y pues buena gente dice, listo, que me lo pasen a mí. Pero ¿qué está pasando? Le están pasando una consignación a esa persona. Y por consignaciones, insistimos, puede ser que tenga que preparar o presentar declaración de renta. Entonces, el consejo es, no, tengan algo por escrito diciendo, mire, esa plata yo la recibo, pero no es una plata, no es un ingreso propio, sino que es un ingreso de mi hijo, de mi hermano, del que sea. Yo no lo tengo que declarar como ingreso.
y que esa tercera persona, sí está obligada a declarar renta, con su declaración de renta demuestre, sí, efectivamente, yo lo estoy declarando dentro de mis ingresos, a pesar de que no está entrando por mi cuenta. Bueno, muchos me Profe, están levantando la mano, pero se nos fue el tiempo. Vamos a responder preguntitas y nos vamos, señora. profe, por ejemplo, en el caso de el dinero entra, la consignación entra a una cuenta normal, la cuenta normal de ahorros, y se tiene una, y por decir algo, yo tengo una fiducuenta, entonces la muevo entre la fiducuenta y la cuenta de ahorros, igual cuenta por dos. Y bueno, creo que en esos casos sí no cuenta por dos, cuando son dentro de la misma entidad. Ah, Entiendo ok. que no, pero bueno, lo confirmo y te lo respondo. Listo, Pero profe, en gracias. esos casos entiendo que no. Por ejemplo, en otros casos, cuando no, un CDT que se renueva automáticamente. ¿Sí? Tengo un CDT a 6 meses. Entonces lo consigné hoy, en 6 meses tiene una renovación automática. Si es renovación automática, no tiene problema de consignación. Pero si, por ejemplo, me devuelven la plata a mi cuenta principal y yo vuelvo y la abro, ahí sí hay un nuevo depósito. Mire tantas variables que tienen que tenerse en cuenta. En el caso de cuando una persona hace un crédito para vivienda, pero el dinero no es consignado a la cuenta de esa persona, sino al tercero, a la constructora. Ojo con esos créditos. Muy buena pregunta. Entonces, si el crédito pasa por mi cuenta, o sea, si el banco me lo deposita a mí o compensar, la caja de compensación me lo deposita a mí y yo se la paso al banco, ahí sí hay un depósito. Pero si el banco se lo pasó a la constructora o compensar se lo pasó a la constructora y no pasó por mis cuentas, ahí no se entiende una consignación. Por tanto, ahí no entra consignación. Pero si el crédito es depositado en mi cuenta, sí. Tuve otro cliente que le pidió un crédito de 40 millones de pesos. El banco se lo desembolsó y él a los 2 días dijo, no, yo ya no necesito esa plata, mejor se la devuelvo. Se la devolvió, pero quedó obligado. ¿Por qué? Porque pasó por su cuenta. Profe, pero eso quiere decir que ese dinero no se reporta a la DIAN. Lo que se reporta es lo que tenga de saldos a final de año, que ya veremos cuando empecemos a ver los elementos de la declaración, qué es lo que se debe reportar o no. Pero, por ejemplo, si me prestaron esa plata y yo tengo que una cuenta por pagar, un pasivo, entonces tengo que reportar el pasivo, la cuenta por pagar a final de año, si la debo. ¿Listo? Así me la haya gastado ya, pero como la debo, pues es un pasivo, una cuenta por pagar. Gracias. Gina, lo último, que nos fuimos. Profe, tengo una duda. Si digamos, tengo una escritura con mis 5 hermanos, yo esa escritura tengo que poner el porcentaje que, o sea, no lo hemos desglobalizado, ¿sí? Eso lo tengo que reportar como mi patrimonio bruto, mi porcentaje que me pertenece, La quinta parte que te corresponda, sí, señor. solamente lo que me pertenece. Únicamente, sí, señor. Ah, y ahí Otro ejemplo. también hace obligación si se me pasa esa quinta parte, digamos, de mi patrimonio bruto sobre esa escritura, o bueno, sí, si se pasa también tengo que reportar eso. Ojo, porque digamos que el apartamento vale 500 millones. Si fuera Sí. de una sola persona, pues estaría obligado a declarar. Pero como es de 5, cada uno va a declarar 100. Si es lo único que tiene, pues no es declarante porque no se pasó de las 4.500 VTs de patrimonio. Pero si es una finca y se pasa de los 211 por las Ahí hectáreas sí, que tiene, entonces ahí sí yo presento y pongo como soporte esa escritura donde indique qué es lo que me corresponde a mí. correcto, Yo no lo he correcto. globalizado como tal. La Y sí, finca vale 2.000 millones de pesos. Cada hermano tiene 400 millones de pesos. Por 400 ya se pasó, pero ¿qué va a declarar? Los 400, no va a declarar los 2.000, va a declarar solo los 400. listo. Gracias en esa duda.